Bueno, ya le platicaba yo al inicio del programa que hoy también tengo la posibilidad de abrir la conversación y me da muchísimo gusto hacerlo con el cineasta Alonso Ruiz Palacios, director, guionista, que está presentando en este momento pues esta película que me imagino lo ha de traer muy emocionado, lo ha de llenar de mucho orgullo, una película que se realizó el año pasado. Es Museo, protagonizada por Gael García Bernal, por Leonardo Ortiz Gris, que se estrena el próximo 26 de octubre y que en este momento está en plena promoción. Hay que decirlo, pues ya recibió un reconocimiento como mejor guión en el Festival de Berlín y pues bueno, ayer tuve la oportunidad de verla. Usted seguramente, bueno, ya le he platicado también aquí en este espacio de dónde viene la idea de esta película. Retomaron la historia de este robo del siglo, que así se le denominó en 1985, en diciembre, el 25 de diciembre, la madrugada del 25 de diciembre, en donde dos estudiantes de veterinaria pues robaron varias piezas del Museo de Antropología e Historia, y de ahí viene esta historia, pero no es un retrato fiel, no es un documental, ¿no? Uh-huh. Y de hecho lo aclaran desde el inicio de la película. Alonso, qué bueno verte, ¿eh? Muchas gracias por venir, no, qué bueno. Gracias, llevamos buscándote desde hace tiempo para hablar de esta película, pero sabíamos que tenías tus reservas precisamente por los tiempos mismos de la película, uh-huh. Pero ¿cómo estás? Emocionado, me imagino, contento, ¿no? Por fin ya pariste, digámoslo así, ¿no? Sí, tuvimos la premier hace 2 días, uh-huh. ahí en el Museo de Antropología, uh-huh. y estuvo increíble, sabíamos que el sonido no iba a ser ideal porque rebota mucho, la acústica y tal, pero valió la pena, el acto de estar ahí abajo del paraguas, uh-huh. No sé, hay algo muy, muy, muy especial de proyectar una película en donde la filmaste, ¿no? Así y además es. Donde ocurrió eso. Me imagino ya debes de tener una relación muy estrecha con el INAH y con el museo, ¿no? Sí. Fue mucho tiempo de estar negociando, me imagino, los permisos, porque son sumamente estrictos para filmar, para grabar. ¿Filmaste o grabaste? Filmamos, porque la hicimos en 35. Eso es importante, ¿no? Sí. Para filmar, me imagino, tengo entendido que solo te permitieron filmar ahí donde está el paraguas. Las salas no te dejaron filmar. No nos dejaron Tuviste que entrar. Recrearlas. Sí, las salas las recreamos en los estudios Churubusco. Uh-huh. Sandra Cabriada, la directora de arte, que es una genio. Hay que hacerle una mención especial. Sí, y su equipo, todos son buenísimos. Hicieron, reconstruyeron 3 salas en los estudios Churubusco, uh-huh. con todas sus piezas y... sí fue una chambototota. Tuvieron, tengo entendido, que recrear también las 140 piezas que sustrajeron, ¿no? Sí, y ese fue un taller que hicieron mucho antes de filmar, como 6 meses antes de filmar, abrimos el taller para que... Increíble. Sabíamos que eso se iba a tardar mucho tiempo, y entonces eran como 20 artesanos, algunos de ellos son restauradores en el Museo de Antropología, uh-huh. Y reprodujeron las piezas, las 140 y pico piezas. 140 y pico, sí, porque no. Nunca se supo con precisión en realidad cuántas se Pues lo que pasa robaron. Es que sí se supo, pero cada fuente que consultamos tienen números diferentes y además no regresaron todas. Se quedaron como entre 8 y 10 piezas. Bueno, es que solo capturaron a uno y el otro sigue prófugo, ¿no? Así Nunca es. se supo. Esa historia también está interesantísima, ¿eh? Sí. Nunca se supo dónde está y él se llevó algunas piezas, ¿no? O pues, se quedaron, no saben si se las llevó o quedaron por ahí perdidas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿por qué decides tomar esta Y y desviarte de la historia original? Siendo la historia original también muy interesante, el final de la historia es sumamente interesante. Sí. ¿Por qué después del robo dentro de la película, Alonso, decides tomar esa desviación uh-huh. e irte por el lado en que se va la película? Pues mira, son varias razones. Primero, cuando estás haciendo algo que está basado en una historia real, de pronto la historia se vuelve como una camisa de fuerza, ¿no? Los datos... De pronto como que no cuadran en un guión. Las primeras versiones del guión eran mucho más apegadas a los datos reales. Uh-huh. Y es una historia que, aunque es increíble, ocurre en mucho tiempo y hay muchos tiempos muertos y muchas cosas como poco claras. De pronto hay como una ausencia de acciones. Sí, del 85 al 89 cuando los agarraron, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y además unos grandes huecos de información, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya era como obvio que al abordar algo así vamos a tener que ficcionar mucho. Y luego las familias de los ladrones
nos pidieron que no querían estar involucrados para nada en la película. Por razones lógicas. Ajá. Entonces, ahí cambiamos los nombres también. Y al cambiar los nombres, como que fue tomando su propia vida. Su propia personalidad. Su propia personalidad. Y no sé, yo fue como una intuición de que ese era el camino correcto. Una de mis películas favoritas es Badlands de Terrence Malick, la primera película, y en el que tomó un camino similar. Está basada en un caso real, pero la ficcionó y como que creó otra historia con eso, y le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué no seguiste esta otra historia? Y dijo, porque de alguna manera el ficcionarla me permitía ver la otra historia con mayor claridad, o sea, ciertos elementos, ciertos temas que están ocultos ahí, al ficcionarlos y al mover las piezas, se vuelven más claros. Y creo que eso fue lo que nos pasó. Por eso cierra la película, digo, sin afán de... No es una... De spoilear. Sí, no. Cierra con esa frase, ¿no? Esa frase que le dice... ¿Para qué arruinar una buena historia contando la verdad? Así ¿sí? es parte de eso. Sí. Y también hay otra cosa que es que al escribir, Manuel Alcalá y yo nos dimos cuenta que este tema de la ficción que hay dentro de la historia, con H mayúscula, ¿no? O sea, que la historia está llena de ficción, ¿no? Siempre los historiadores postulan una tesis de algo y luego años después, y se enseña así en las escuelas, y luego años después alguien hace un nuevo descubrimiento y dice, no, esto no fue así, esto es una invención, lo que realmente pasó es esto. Entonces te das cuenta cómo la historia está llena de ficción, y eso era un tema que nos interesaba dentro de la misma película, ¿no? También la película arranca con estas reflexiones de Wilson diciendo, ¿cómo sabemos lo que pensó Hernán Cortés? O sea, ¿cómo pueden aseverar Hernán Cortés lo que quería era esto o lo otro? ¿No? Nadie puede saber. ¿Cómo sabían cómo pensaban? Exacto. Aquellas personalidades, ¿no? Entiendo. Oye, hablemos ahora también de estos... me dio la impresión al ver la película también, que es una especie de homenaje a la época en general, ¿no? Sí. A esa época en particular, no sé cuántos años tengas, pero a lo mejor por lo que vi debes de ser de la generación, pero al cine de esa época también, ¿no? Hay una serie de escenas, yo te lo preguntaba fuera del aire, en donde hay algunos errores intencionales, una manera muy particular de filmar esas escenas. Una es donde están recolectando las piezas en el museo, que son... Se ve como si fueran fotos, pero ellos están sosteniendo ahí, como si fueran errores cinematográficos. Y otros, una pelea que sucede ahí en las puertas del paraíso, en un antrucho en Acapulco, donde se suscita una escena importante. También se oye hasta una acción, ¿no? Sí. ¿Por qué decides hacer esto? ¿Qué hay detrás de este guiño tuyo? Pues, no sé, a mí me gusta jugar con la forma un poco, ¿no? Siempre yo me acerco al cine como... a partir del juego, yo creo. O sea, si hay algo... Yo vengo del teatro y pues en el teatro los juegos de ficción y metaficción son como muy comunes. Entonces en el cine como que tengo el mismo impulso de seguir jugando con la forma. Pero aquí creo que respondía a... Digo, cada uno de estos casos son distintos. Por ejemplo, esta cosa que hacemos de cómo contamos el robo, la idea era hacer como una... Digo, la primera pieza está muy detallado, ¿no? Como la roba, ¿no? Es casi como si fuera un manual de cómo robar. Tal cual. Y luego a partir de ahí teníamos que hacer unas elipsis, porque pues son 140 y pico piezas, no podíamos detallar cada una así. Entonces se nos ocurrió a mí y a Damián García, mi fotógrafo, hacer como estos... tablados vivos, ¿no? Lo que llaman tableau vivant en francés, como si fuera una presentación forense, ¿no? De decir, así fue, como si estuvieran ya los policías diciendo, entonces esto lo robaron así, esto así, esto así. Esa era un poco la idea. Entiendo, en ese sentido. Sí, y luego lo de la pelea, ahí sí la intención era como hacer un guiño hacia... Porque ahí es cuando conoce a esta vedette, ¿no? A Sherezada. Así que es. está inspirada en la princesa Yamal. Ajá. Y la conoce en este antro de Acapulco y ahí la película como que se descarrila. Totalmente. ¿No? Porque el personaje ya está perdido, ya no sabe qué hacer con las piezas, la película ya se debrayó, ¿no? Y entonces
Es como si de pronto entráramos a una película de serie B, a una película de las que hacía la princesa Yamal, De ¿no? la que se está viendo ahí, de la que se estaba viendo ahí en el... Sí, la vida difícil de una mujer fácil. Exacto. Y entonces, sí, queríamos meter una pelea. También ahí como que Manuel y yo, cuando estábamos escribiendo, eso fue como algo divertido decir... Entonces llega al antro y ¿ahora qué pasa? Y dijimos, pues una pelea. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Porque tiene que haber una pelea. Acción, tiene que haber acción dentro de una película, ¿no? Entonces Sí, es una pelea completamente gratuita, y la queríamos filmar así. Y es algo que... Y ahora también hay un desfase de audio, ¿no? Sí, está como mal hecha el sync y todo, sí, como un poco como eran esas películas. Y ahí, sí, esa escena que la hemos, ahora que hemos estado viajando con la película, como que ha llamado mucho la atención, sí. Pero está interesante, qué padre, ¿no? Digo, extraño que tengas que explicarlo, ¿no? Eso es lo extraño, pero no se ve mucho tampoco, ¿no? Sí. Son pocos los directores que teniendo un material como este se arriesgan a hacer guiños como el que tú hiciste, ¿no? Sí. Y eso es interesante, por eso quería destacarlo, ¿no? Sí. Algo que también me llamó mucho la atención fue, no sé si fue una intención, pero así la recibí yo, y eso creo que es lo bueno del cine. Hay también una crítica social a nosotros como mexicanos y nuestra visión de nuestra historia, ¿no? Totalmente. De cómo los mexicanos no vemos con la importancia suficiente la historia que tenemos, ¿no? Sí. No sé si fue tu intención también plantearla así, ¿no? Al decir, pues bueno, sí, estos fueron unos delincuentazos de primer nivel, ¿no? Los tachaban como traidores a la patria, etcétera, etcétera. Sí. Pero después de que eso sucedió, y me llama mucho la atención cómo lo ponen en la película, la gente asistía mucho más al museo a ver los estantes vacíos, ¿no? O sea, no iban cuando estaban las piezas, pero fuimos a ver los estantes. Eso es una crítica tremenda, ¿no? Sí. Y además fue real, eso es lo más grave de todo, ¿no? A mí, cuando estábamos haciendo la investigación, Manuel me enseñó una foto que había encontrado de las filas de la gente formada para ver las vitrinas vacías cuando reabrió el museo, ¿no? En enero, o sea, el museo lo roban en Navidad del 85, estuvo cerrado varias semanas. Así es. Cuando lo reabrieron, la gente corrió a ver las vitrinas vacías. Es increíble. Ver las huellas de los ladrones y cuando vi esta imagen me dio una tristeza totalmente profunda, decir qué somos como país, que nos interesa más el escándalo, el chisme, que la riqueza cultural que tenemos ahí, ¿no? Ir a ver una vitrina vacía en un museo como el Museo de Antropología era algo sensacional. Me encantó, esa parte me encantó. Oye, déjame ir a la pausa comercial, quédate un momento más conmigo, por favor. Está Alonso Ruiz Palacios, él es el director, guionista de esta película Museo, que estrena el 26 de octubre y es protagonizada por Gael García Bernal, Leonardo Ortiz Gris, está Ilse Salas también, y hay otros muy buenos actores dentro de la película. Ya estamos de regreso, claro, de regreso para todos aquellos que nos siguen desde las 10, que nos escuchan desde las 10. Gracias por su permanencia, y a los que se suman a la frecuencia de Radio Fórmula a partir de este momento, yo, Javier Poza, les doy la bienvenida. Estoy abriendo la conversación muy a gusto, como siempre, con Alonso Ruiz Palacios, acerca de esta película, pues que lo tiene sumamente emocionado, que se llama Museo, que es protagonizada por Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris, que hay que decir que, bueno, pues Gael es Gael, ¿no? Sí. Pero Leonardo Ortiz Gris está estupendo en la película. Es un actorazo. Es un gran actor, y el personaje que hace ahí, creo que le da una réplica perfecta al personaje de Gael. Sí. Y los dos se ayudan muchísimo a ocupar su propio espacio, ¿no? Sí. Fue una gran pareja, fue un gran casting. Sí, fue afortunado. Ilse Salas ahí también, no sé si la conozcas, es una buena actriz. Vagamente, sí. Vagamente, ¿no? Es una gran actriz, ahí está Ilse Salas haciendo un personaje también muy interesante. Y bueno, algo que quería seguir platicando contigo, Alonso, se estrena el 26 de octubre, Museo, es esta coincidencia también que tiene que ver con el sismo, ¿no? No podías no dejar de mencionar o de retratar o de también tener un lugar, darle un lugar especial al sismo del 85 dentro de esta película, porque fue un año terrible. Y esto fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses después del sismo del 85, ¿no?
Y coincidió, la filmaron el año pasado, ¿no? La filmamos en 2017, pero en enero, ¿qué fue? Febrero, marzo y abril. El sismo vino después. Ajá. Pero pues qué coincidencia. Sí. O sea, también es una coincidencia sí, no, tremenda, ¿no? De hecho, había una secuencia en el guión en donde originalmente el personaje de Leonardo, Wilson, trabajaba como voluntario en los escombros, ¿no? Cuidando ahí perros que ayudaban y tal. Estaban ya nada más removiendo cosas y tal. Y el personaje de Gael lo iba a visitar ahí, entonces veíamos, como era nada más contexto, ¿no? Pero esa escena no la filmamos, pero una de las razones fue porque no, pues va a ser carísimo como montar ese edificio caído, no sé qué, vimos posibilidades de ver si un edificio derrumbado, no sé qué. Total que la dejamos fuera, nunca la filmamos, y después, cuando terminamos la película, unos meses después fue el sismo, y fue como una locura, ¿no? Como decir, o sea, había como un impulso incluso de decir, vamos a filmar la escena ahora y vamos a resignificar la película y tal. Ya no lo hicimos, pero fue algo que se quedó ahí en el tintero. Y sí fue muy loco, ¿no? Como coincidió, y además este evento del robo, pues fue como una cachetada, así un año en el que el país estuvo muy lastimado, no nada más por el sismo, fue un año económicamente terrible. También fue un año en el que se destaparon como importantes nexos entre el narco y el gobierno, y después el sismo, y después encima roban el Museo de Antropología. O sea, los mexicanos, yo tenía 7 años cuando ocurrió, pero después hablando ya en nuestra investigación con nuestros propios padres, así de cómo recuerdan esto, ¿no? Con la gente que estaba mayor cuando ocurrió, pues sí se vivió como una cachetada. Profunda, ¿no? tristeza, una profunda tristeza. Sí, ¿no? Y más luego de enterarse que eran mexicanos, ¿no? Los que habían robado. ¿Sabes? No sé si, me imagino que debes estar enterado, pero cuando agarraron a uno de ellos en el 89, Carlos Salinas de Gortari era el presidente ya, y hubo una gran celebración, ¿no? De hecho, Salinas entró con este plan como de redoblar los esfuerzos para la búsqueda, para encontrar las piezas. Así es, y aparte destinaron cualquier cantidad de dinero también para tener mejor protección, mejor seguridad, no nada más en el museo, sino en todos los museos de Lina, etcétera, etcétera. Y el día que dieron a conocer que habían capturado a este personaje, hubo una gran celebración ahí en el museo, y de hecho se fueron después a comer, una comida muy informal, leía yo, se fueron a comer a un restaurante, Carlos Salinas de Gortari y otros funcionarios, y Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez estaba sí. Y cuando lo entrevistaron, Gabriel García Márquez dijo, yo vengo aquí como novelista, porque esto se presta para escribir para hacer una gran historia. Sí, se quedó con esta idea de hacer una novela. Sí, conozco nunca la realizó, ¿no? Nunca la realizó. Él decía que en esa entrevista, Márquez decía que lo que más le llamaba la atención del caso era que las piezas hayan regresado intactas. Dice, es que entonces estamos hablando de unos adoradores de las piezas, ¿no? O sea, como que él luego vio eso, mientras donde todos los demás veían nada más unos criminales, que sí lo son, sin duda, pero eran unos criminales particulares, ¿no? Unos criminales con ideología, con cierta ideología, que eso es lo que por eso Juan tiene también esta característica dentro del personaje. Juan es como nacionalista, sí, ¿no? tiene una beta nacionalista. Una beta nacionalista, y le corrige a su mamá que no utilice americanismos, ¿no? Sí. Y cuando trata de mercar las piezas con este inglés, sí es inglés, ¿no? Sí. También ahí le sale este nacionalismo, ¿no? Sí, y lo que quería yo era como un poco jugar con esta idea de que tiene ese nacionalismo, pero al final también es un criminal y también es pues es un güey muy confundido, ¿no? No es un acto de patriotismo lo que hizo nada más, ¿no? Tiene todas sus referencias y toda su mitología revuelta en su cabeza, ¿no? Tiene una cabeza muy revuelta. Y también creo, no sé si fue intencional,
Pero hay un tema ahí interesante con la familia mexicana, Ujú. ¿no? Creo que Sí. también quisiste señalar eso dentro Sí, de sí. la película, ¿no? El cómo puede pesar para una persona Ujú. el tema de la familia, ¿no? Sí. Y en este caso es particular, ¿no? Sí, pues él era la oveja negra de la familia, ¿no? Ujú. También ahí sí, todas nuestras entrevistas la gente que conoció a Carlos Perches, que es como se llamaba el ladrón, Ujú. que el personaje en el que está basado el de Gael, Ujú. Juan, decían que era así la oveja negra de la familia, o sea que siempre había algo en él que estaba descarrilado, ¿no? Que estaba... Pese a que lo tenía todo, ¿no? Sí, exacto. Sí, era una familia de clase media, Ujú. digo, no eran ricos, pero eran una familia de clase media en Satélite. Ujú. Su papá era doctor, y a mí eso fue otra de las cosas que más me interesó de la historia al adaptarla, la relación entre padre e hijo, ¿no? Que no estaba en el guión original y había poca información de eso. Ujú. Mi padre es doctor, yo no, entonces sé lo que se siente ser hijo de un doctor y tú no seguir la tradición, ¿no? Mira, no estaba yo tan equivocado. Sí. Entonces, a mí esa fue de las cosas que más me gustó retratar, ¿no? Ujú. Hay una escena larga en donde es la cena de Navidad. Sí, genial además, ¿eh? Sí, a mí esa fue de las escenas que más me gustó escribir y filmar porque sí fue como un viaje a cuando yo era niño. O sea, yo podía haber sido uno de los primitos ahí. Las Navidades en mi casa eran muy parecidas, ¿no? Sí, aquí la historia se pudo haber seguido sin el robo, ¿eh? Sí. O sea, la historia de este personaje, de esta relación entre los amigos también, Ajá. ¿no? Que también tiene de ahí sus cosas interesantes Sí. que detenerse a analizar, la relación entre estos dos amigos, ¿no? Sí, Estas lealtades por deuda, exacto. ¿no? Que curiosamente también tenía también tenía el papá con el tío, ¿no? Ujú, Es exacto, exactamente. Sí. una relación de lealtad por deuda. De tener secretos, Exacto. ¿no? Que el otro tiene. Sí, Sí. podían haberse hecho dos películas. Sí. No, Sensacional. pues digo, a mí es lo que disfruto como también del acto de yo escribir las películas, como de que sí, es como te da chance de tejer y tejer y tejer y ver que aquí hay una historia que se puede seguir y aquí hay otra y aquí hay otra. O sea, sí, creo que es una película que tiene mucho detalle. ¿Nunca la pensaste como serie, Alonso? En algún momento nos la plantearon así los productores, dijeron, no, oigan, ¿y por qué no la hacemos serie? Pero la verdad es que yo te confieso que no, o sea, prefiero las películas mil veces. O sea, creo que las series de pronto son muy reiterativas. Digo, hay series increíbles, pero no sé, me gusta mucho, ubicas a esta Lucrecia Martel, una directora argentina increíble. Sí. Ella es muy antiseries, ¿no? Como que estuvo todo el año pasado así casi como que haciendo una campaña antiseries en todas las entrevistas que hacía promocionando su película Sama. Siempre decía, es que las series están acabando con el cine. Y en cierta medida tiene razón. Sí, y ella decía, le decían, pero ¿por qué lo ves así? Decía, pues es que al cine le llevó 100 años desarrollar una cosa o perfeccionar algo que una de las características más bellas del cine, que es la elipsis, ¿no? Y la síntesis. O sea, de cómo es tan importante lo que dejas fuera como lo que cuentas. Y las series, por la duración, te obligan a contar todo. O sea, cada escena tiene que estar puesta ahí. De pronto hay escenas que no se tratan de Totalmente. nada. Que nada más están como paja rellenando el tiempo, ¿no? Oye, qué interesante. Me podría estar horas platicando contigo acerca, no nada más de tu película, sino del cine, pero lo importante es que la gente la vaya a ver y la critique. Sí. Que hable de ella. Exacto. Si le gusta, que lo diga. Si no, que también lo señale. Pero lo importante es que la vaya a ver. Sí. Felicidades, Alonso. Muchas gracias. De verdad, me da mucho gusto verte. Igualmente. Saludos en casa. Muchas gracias. Y seguimos conversando acerca Órale, de tu pues. trabajo, siempre pendientes. Ahí está, Museo, 26 de octubre, en todos los cines nacionales. Regreso con más información. Se cayó YouTube ayer. ¿Qué cosa? Vamos a hablar con Dani Rivera al respecto.